Corrillos Televisión presenta Yo opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo opino. Dirige Juvenal Bolívar. Un cordial saludo a todas las personas que se conectan a esta hora a Corrillos TV, programa Yo Opino. El día de hoy traemos el siguiente tema: Cimitarra al borde de la nulidad del alcalde electo. Para hoy tenemos nuevamente al doctor Carlos Leonardo Hernández, invitado a este programa. Doctor, cordial saludo, bienvenido nuevamente. Doctor Andrés, amables televidentes de Corrillos Televisión, el programa Yo Opino. Muchísimas gracias por nuevamente invitarme a este programa. La verdad, a todos los seguidores, es muy bueno que estén enterados de toda la realidad electoral que tuvimos en la pasada contienda del 29 de octubre. Muchas gracias, les reitero mi agradecimiento por invitarme a su programa. Bueno, el tema de hoy ha generado división en la opinión pública del municipio de Cimitarra. Están quienes a favor del alcalde y están quienes están en contra del alcalde Luis Hernando Santamaría. Y no es de poca monta, doctor, porque no solamente Cimitarra se encuentra hoy con demandas de nulidad, sino que hay otros municipios en donde se presenta esta misma figura. Sí, es correcto, doctor Andrés. La verdad, esta modalidad de doble militancia, que es una causal de nulidad electoral, pues se ha presentado en varios municipios de Colombia. En este momento hay más de 400 demandas de este tipo en nuestro territorio nacional. Y pues ya tenemos varios precedentes donde efectivamente han habido fallos por circunstancias muy similares que a lo largo de este programa iremos revisando. Pero más allá de lo político, de la contienda política, es una realidad jurídica que vale la pena que todos los candidatos se sometan a esas reglas antes de participar en la elección. Porque se decía en el programa pasado, la norma está clara, es clara, y obviamente su vulneración puede conllevar a la nulidad de una elección. Y es que no es nuevo, doctor, porque tenemos ya de unos años atrás un caso muy sonado en el área metropolitana de Bucaramanga, que fue la elección del alcalde de Girón, quien hubo ahí unas situaciones muy complejas, porque en primera instancia no se decretó, en segunda sí, luego vino nuevas elecciones, luego vino tutela, se sacó la alcaldesa que se nombró, luego se colocó otra, o sea, una situación particular que, digamos, es para analizarla, doctor. Sí, doctor Negrete. El caso de Girón sentó un precedente que finalmente fue resuelto a través de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional el día 16 de junio del año 2022. A partir de ese momento ya tenemos unas reglas muy claras frente a la modalidad de apoyo en cuanto a la doble militancia, y efectivamente ese precedente del municipio de Girón pues determinó para muchos lugares de Colombia pues unas reglas a las cuales pues todos los candidatos tenían que someterse en la elección pasada, pero siguieron desconociendo esas reglas que básicamente tienen que ver con los avales, como la forma como las personas se inscribieron, y el incumplimiento a esas reglas pues obviamente, repito, derivaría en la nulidad de su elección. Y es que las reglas están para cumplirlas. Los candidatos deben acogerse a la institucionalidad consignada en la ley electoral para evitar precisamente pues incurrir en todas estas faltas que posteriormente pues van a generar demandas de nulidad que muy posiblemente pues generan esas nulidades de esas elecciones. Pero bueno, doctor, un tema interesante, y vamos a explicarle a la gente para que de pronto nos comprenda un poco por qué la importancia de este tema, y es cómo participa una persona, o sea, un ciudadano que quiera hacerse elegir en alguno de los cargos de elección popular que existen, ¿cómo lo puede hacer? Se escucha mucho el tema de avales, pero también se escucha el tema de que se van a recolectar las firmas, ¿cierto? Y también hemos escuchado hablar de contratos de coaval y los contratos o las adhesiones a candidatos en las elecciones. Expliquémosle un poco a la gente qué significa todos estos temas, doctor. Sí, es un tema bastante interesante. Partamos del hecho que en Colombia pues existen varias modalidades para usted participar.
pero centrémonos en dos de ellas. Una es la participación a través de un grupo significativo de ciudadanos. Ese grupo significativo de ciudadanos nace y muere con la elección y simplemente consiste en que las personas que quieran participar, bien sea para una lista a una corporación pública o bien sea para un cargo uninominal, pues tienen un periodo de recolección de firmas que establece el calendario electoral, que culmina un mes antes del proceso de inscripción de las candidaturas, y que la registraduría tiene el deber de revisar esas firmas que efectivamente se presentan para que sean avaladas, y si cumplen con los requisitos, entonces se les otorga el permiso previa a la suscripción de una póliza para poder participar a través de ese grupo significativo de ciudadanos. Recordemos, ese grupo significativo no tiene NIT, no es un partido político, no son movimientos políticos, y les repito, nacen y mueren con la elección. Entonces, por lo general, esas personas que se inscriben para su cargo, pero no quiere decir que, por ejemplo, si yo aspiro por firmas o por grupo significativo para una alcaldía, tenga que tener una lista por ese mismo grupo significativo de ciudadanos para el Consejo Municipal. Esos son ejemplos claros. Okay. La otra forma es participar a través de partidos o movimientos políticos. Esos partidos o movimientos políticos tienen unas obligaciones legales en cuanto a cuentas, en cuanto a su forma de participación. Obviamente tienen que tener una personería jurídica para poder expedir el aval. La persona se inscribe y obtiene un aval, pero en Colombia, a través del artículo 107 de nuestra Constitución, está prohibido para los ciudadanos pertenecer a más de un partido simultáneamente. Quiere decir eso que solo un partido puede expedir el aval, solamente un partido puede expedir el aval. Cuando yo obtengo el aval de un partido político, se entiende que pertenezco a ese partido político, que milito en ese partido político y me someto a sus reglas estatutarias. Pero usted ha visto y se vio en las pasadas elecciones que otros partidos políticos ayudaron o coavalaron esa candidatura. Entonces suscriben un acuerdo de coalición con aquel partido que suscribió, que les otorgó el aval al candidato, se someten a unas reglas donde evidentemente el candidato puede recibir el apoyo de las listas que componen ese acuerdo de coalición sin ningún inconveniente, mas no le faculta al candidato a invitar a votar por todos los partidos que se coaligaron en su favor. El candidato tiene a partir de ese momento una obligación, y es únicamente participar con las reglas del partido que le dio su aval, y por tanto no puede invitar a votar por otros candidatos distintos, así esos candidatos, así esas otras listas tengan la obligación de votar por la persona a quien coavalar. Ahora bien, también si no se suscribe el acuerdo de coalición, pero a lo largo de la contienda electoral un partido político que, por ejemplo, no tenga una lista a la asamblea o no tenga una lista al consejo y desea apoyar al gobernador o desea apoyar al candidato a la alcaldía, lo puede hacer adhiriéndose a esa campaña bajo una manifestación pública, un documento que diga efectivamente que se adhiere a esa campaña, lo cual obliga a que sus militantes estén participando en favor de ese candidato. Entonces, básicamente esas son las dos modalidades principales de poder participar en una elección, a través de grupos significativos de ciudadanos o bajo la obtención de un aval. O sea, cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos no está de acuerdo, digámoslo de alguna manera, con la clase política y con los partidos, lo que puede hacer es recoger firmas. Por eso se llama un movimiento significativo de ciudadanos. Recogen las firmas para presentarse ya sea en una lista a una corporación pública o a un cargo como la alcaldía o la gobernación. Eso en cierta manera se diferencia de los partidos porque pues no tienen una estructura jerárquica, digamos que no tienen unos órganos de dirección, no tienen financiación por parte del Estado en primera instancia, tampoco tienen unos estatutos. Podemos decir o concluir lo que son los ciudadanos que están como inconformes, los que acuden a esos grupos significativos de ciudadanos. Bueno, digamos, el del por qué termina una persona inscribiéndose en grupos significativos de ciudadanos pueden haber muchas razones, pero básicamente sí, ellos también tienen unas reglas. Recuerde usted que 3 personas, 3 ciudadanos son los que inscriben ese grupo significativo y responden ante las autoridades electorales por los topes de campaña, por la financiación de la campaña y demás.
Igual, si la persona faltare, de pronto declaran la nulidad de su elección o porque fallece o porque lo suspenden, esas 3 personas que inscribieron a ese grupo significativo de ciudadanos tienen la obligación de presentar ante las autoridades electorales o ante el gobernador o ante el presidente de la República, dependiendo del caso, la terna para suplir la falta absoluta de ese ciudadano en caso tal de que faltara. Pero digamos que la génesis del por qué la gente se inscribe a través de grupos significativos de ciudadanos muchas veces porque no se quieren comprometer con partidos políticos. Hay mucha inconformidad en este momento con la ideología de los partidos y prefieren hacerlo de manera independiente. Recordemos que en el caso de Santander, Rodolfo Hernández en su momento tomó la decisión de inscribirse a través de un grupo significativo que se llamó Liga Anticorrupción, y posteriormente, cuando obtuvieron un número muy importante de ciudadanos y obtuvieron la representación en el Congreso, pasando pues obviamente del tope del 5% de los ciudadanos, entonces efectivamente obtienen la personería jurídica, lo cual les permite constituirse como partido político, pero mientras tanto era un grupo significativo de ciudadanos. Bueno, doctor, importante también aquí hacer una claridad. Independientemente de cuál sea la forma como participen los ciudadanos en una elección, ya sean a través de un movimiento significativo de ciudadanos o a través de un aval, independientemente deben cumplir sí o sí las normas electorales. Y aquí importante también resaltar que una persona que se inscriba por un movimiento significativo de ciudadanos también puede incurrir en doble militancia, ¿cierto? No. ¿Cómo es el tema en cuanto a los movimientos? Bueno, existe una prohibición constitucional que los ciudadanos no pueden pertenecer simultáneamente a más de 2 un partido. Sí. Recordemos que los grupos significativos de ciudadanos no son partidos políticos. Entonces, la ley 1475, que es la ley de los partidos, en su artículo 2 definió cuáles son las modalidades para que las personas se les prohíba pertenecer simultáneamente a 2 partidos o movimientos políticos. Entonces, ahí, adentrándonos un poco en la norma, tenemos lo siguiente: existen 5 formas. Lo primero, una prohibición dado a los directivos de los partidos, que si una persona es directivo de un partido político y quiere respaldar o pertenecer a otro partido político, debe renunciar cuando menos un año antes de la elección a ese partido político. La otra modalidad, sería la segunda, se refiere a las personas que ostentan un cargo por un partido político, un cargo de elección. Por ejemplo, un concejal que quiera aspirar por otro partido político o respaldar a un candidato de un partido político debe renunciar a su curul un año antes del inicio de la inscripción de candidatos. Ahí hay una diferencia. La tercera forma para prohibir la doble militancia es aquella respecto de los ciudadanos que han participado previamente en consultas de partidos para poder adquirir un aval y de pronto no ganaron y resulta que quieren aspirar por otro partido político. Esas personas también tienen una prohibición. Si usted se sometió a unas reglas de consulta, no puede aspirar por otro partido político. La otra prohibición, que es muy conocida, la general, que sería la cuarta, es respecto de todos los ciudadanos, donde a todos los ciudadanos se les prohíbe pertenecer simultáneamente a más de un partido. Y la otra, que es la más conocida, que es la que de pronto muy seguramente la gente hoy está muy pendiente, es la modalidad de apoyo, la doble militancia en la modalidad de apoyo, donde efectivamente a los ciudadanos se les prohíbe, a los candidatos, apoyar manifiesta y abiertamente a candidatos diferentes a los de los partidos al cual pertenecen, que es el caso que tuvimos en Girón, que es el caso que concurre en Cimitarra, que es el caso que concurre en la ciudad de Bucaramanga, en la ciudad de Girón en este momento, en el municipio de Piedecuesta y en otros municipios del departamento de Santander. Entonces, esas reglas a las que usted hace mención tienen que ver básicamente también con la modalidad de apoyo. Digamos que estas reglas de las contiendas electorales se han venido conociendo a través de la modalidad de apoyo, porque en la generalidad de las elecciones nunca se había hablado de un ciudadano no pertenecer a 2 partidos simultáneamente, o que los directivos no pueden apoyar a candidatos diferentes a los de su partido, porque es normal ver que directivos de ciertos partidos, en contravía de las directrices de sus partidos, apoyan indudablemente a otros candidatos. Pero sobre este tema no hay demandas, no hay nulidades, pero lo hacen. Pero los candidatos que están aspirando a un cargo como la alcaldía o la gobernación
se ha venido conociendo a través de los fallos judiciales y ha estado más activa la gente en cuestiones de estar pendiente de las elecciones, de que los candidatos no incurran en estas reglas, en estas prohibiciones, perdón. Doctor, bueno, usted nos ha hablado de varias modalidades de doble militancia, pero vamos a centrarnos en una, en la modalidad de apoyo. Y para el caso que hoy traemos para todos los televidentes que nos siguen en las redes sociales y nos ven a esta hora en el programa de Corrillos TV, Yo Opino, el caso de Cimitarra. Hoy tiene dividida la opinión pública en el municipio de Cimitarra. Están los que están a favor del alcalde y tenemos a los que están en contra del alcalde. ¿Por qué se da esta situación, doctor? Doctor Andrés, reitero mi posición dicha al principio del programa. Más allá de lo político o de las querencias de las personas o de los afectos, están las reglas y están las normas. Para el caso de Cimitarra hay una situación clara. Recordemos lo que decíamos hace un momento. Para el caso del municipio de Girón, tuvimos y se generó un precedente ya derivado de la Corte Constitucional a través de una sentencia de unificación y quedó clara las reglas, cuáles son las reglas para no incurrir en la modalidad de apoyo. Pero digamos, en un lenguaje muy sencillo para los ciudadanos, si usted pertenece a un partido político, como en el caso del señor candidato a la alcaldía en ese entonces del municipio de Cimitarra, hoy alcalde, él pertenecía y fue avalado por el partido de la U. Esta persona, obviamente su obligación era el de apoyar a las personas de su partido, a sus listas, al consejo, por ejemplo, de su partido. Eso no quiere decir que aquellos que se coaligaron para ayudarle a él no pudieran hacerlo. Claro, él tiene la obligación de aceptar esos apoyos, pero él no puede invitar a votar por esas personas porque estaría incurriendo en esa conducta prohibitiva. Entonces, volvemos al asunto de Cimitarra. A él se avala por un partido que es el partido de la U, pero en sus redes sociales, en sus reuniones públicas, él invitó a votar por candidatos de partidos, algunos que hacían parte de la coalición, lo cual está prohibido, y en otros casos estaba invitando a votar y publicitó en sus redes sociales, invitando a votar por candidatos de otros partidos que ni siquiera hacían parte de la coalición, lo que agrava aún más su situación. Entonces, más allá de las querencias políticas, lo que hay ahí es una violación de lo que nos determina el artículo 2 de la ley 1475, que deriva en la nulidad de su elección. Y pues tenemos muchísimos casos, pero digamos que el más trascendental para el departamento de Santander es el que conocemos con el municipio de Girón. Entonces, no se pretende o nunca se pretendió que en Cimitarra concurriera una división, porque pues básicamente es simplemente si la persona violó la ley o no la violó. Más allá de lo que se quiera o lo que se pretenda, es el juez quien tiene que dirimir esto. Por ahora, ese proceso está en el Tribunal Administrativo de Santander, pero tiene una segunda instancia que finalmente termina siendo dirimida por el Consejo de Estado. Entonces, respondiendo taxativamente su pregunta, mi doctor Negrete, lo que quiero decir es que más allá de las querencias políticas, existe la real vulneración a unas reglas que están establecidas en la ley. Y para hacer claridad a todas las personas que nos ven, el artículo 139 establece que cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular cuando se incurra en cualquiera de las causales de doble militancia. Y el artículo 275 dice que las causales de la anulación electoral, dice, los actos de elección son nulos en los siguientes casos. Para el caso de Cimitarra, tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia. No se trata de revanchismo político, no se trata de ninguna situación ajena a lo que establece la norma, sino simplemente hay que cumplir con las reglas electorales, con lo que establece la ley, para que no incurramos en este tipo de situaciones, doctor. Ya hemos hablado de las diferentes modalidades y de cómo se está presentando una situación en Cimitarra, doctor. Vamos a aclararle un poco a la gente el hecho de incurrir en doble militancia, porque quizás muchos dirán, bueno, pero si yo me adhiero a ese candidato, ¿por qué él no me puede apoyar? El apoyo debería ser recíproco, porque dentro de la democracia yo te apoyo, tú
tú me apoyas. Pero resulta que la ley dice que no. Si usted está avalado por X partido, usted solamente puede apoyar a los candidatos de su partido. Y si usted apoya a un candidato diferente, simplemente incurre en doble militancia. ¿Es o no es así, doctor? Sí, así es. Pero vamos a llevar esto de una manera de ejemplo, ya que estábamos hablando de Cimitarra. Supongamos que el partido de la U, que fue el que avaló al alcalde, no tuviera lista al consejo, o no tuviera lista a la asamblea, o no tuviera candidato a la gobernación. Por supuesto, él no tiene ningún problema en recibir y participar abiertamente en reuniones políticas con otros candidatos a corporaciones públicas, porque simplemente no tienen una lista inscrita, lo cual obligaría a que estuviera con esa lista. ¿Correcto? Ahora, las personas, en el caso, sigamos en el ejemplo de Cimitarra, a él lo coavaló otro partido político que fue el partido ADA. El partido ADA, discúlpeme, se adhirió, y el otro partido, el Partido Demócrata Colombiano. Ellos tenían una lista de candidatos al consejo. Al caso del Partido Demócrata, recordando bien el caso de Cimitarra, solamente quienes se coaligaron fueron el Partido Demócrata y el Partido de la U. Son los únicos partidos que firman el contrato de cabal. Sí. Exacto, sí. Resulta que el Partido Demócrata tenía una lista al Consejo Municipal. Los candidatos al Consejo de esa lista tenían la obligación de apoyar al candidato a la alcaldía, ¿sí? Que en este caso, pues, que conforma la coalición, sería el candidato del Partido de la U. Pero como el candidato del Partido de la U pertenece a ese partido, al Partido de la U, y la Constitución Nacional prohíbe que apoye o que pertenezca a más de dos partidos, a más de un partido, pues la misma ley previó que por más de que pueda recibir ese apoyo, no puede invitar a votar por esas personas. Eso quedó decantado, repito, con el proceso de Girón. Entonces, claro, las personas, y usted acaba de mencionar un ejemplo, pero ¿por qué yo no puedo respaldar a quienes me están apoyando? No, usted puede ir a una reunión política, usted puede participar en la reunión política, puede agradecer el apoyo que esas personas le estén brindando, pero como el Consejo de Estado ya definió cuáles las formas para no incurrir en esa conducta, pues simplemente lo que usted tiene que hacer es no invitar a votar por estas personas. Es decir, usted puede participar en su reunión y no hay ningún problema, escucharlos y posteriormente, digamos que plantear sus ideas de gobierno, pero no puede invitar a votar por esas personas porque son de otro partido político. No puede invitar a votar a personas diferentes a los de su partido. Doble militancia. Ya regresamos. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Cimitarra al borde de la nulidad del alcalde electo.
Doctor, tema importante. Vamos a explicarle un poco a la gente cuáles son los requisitos para que se configure la doble militancia en la modalidad de apoyo. El Consejo de Estado ha hablado de varios requisitos. Nos dice que existe el elemento subjetivo, el elemento objetivo, el elemento temporal, el elemento modal y territorial. Vamos a explicarle un poco a la gente para que pueda entender de manera más clara si se presenta o no se presenta esta situación con el alcalde electo de Cimitarra. Mire, la modalidad de apoyo, doble militancia, dice: quienes aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por su partido al cual se encuentren afiliados. Esa es la prohibición que existe. No pueden apoyar a ningún candidato diferente al de su partido, eso está claro. Pero hay otros requisitos que hay que mirarlos, ¿no? Por ejemplo, el elemento subjetivo nos dice: es un deber de abstención dirigido a quienes detenten cargos de dirección, gobierno, administración o a quienes aspiren a ser elegidos. Es decir, si usted ciudadano candidato quiere hacerse elegir, debe abstenerse de apoyar a una persona diferente al de su partido. Ese es un elemento que en el caso de Cimitarra ya lo entraremos a revisar. Elemento objetivo significa la conducta de apoyar a aspirantes inscritos por partidos diferentes de aquel al que pertenece el candidato. Es decir, usted se inscribe y se hace elegir por el Partido Liberal, por poner un ejemplo, y apoya a un candidato diferente, por ejemplo, por el Partido Conservador. Esa es la conducta. Debe ser una conducta objetiva y concreta. Elemento temporal. Ese apoyo indebido debe darse durante el contexto de la campaña, es decir, desde que se inicia el proceso electoral hasta que finaliza. Si es por fuera de estos dos ámbitos, es decir, inicial o finalizando, pues no hay doble militancia. Y el elemento territorial, es decir, que debe haber ese apoyo en el municipio donde se lleva a cabo la elección. Entonces, doctor, surge la pregunta importante para los cimitarreños. ¿Incurrió en doble militancia el alcalde electo de Cimitarra, Luis Hernando Santamaría? Muy bien, doctor Negrete. Usted acaba de exponer los requisitos que exige el Consejo de Estado para que se pueda incurrir en esa conducta. Entonces, yo quiero hacer un breve, digamos, análisis de esto. La prohibición está en la Constitución y lo reglamentó una ley, que es la 1475. Las consecuencias están en el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 275. Entonces, si usted incurre en esas causales, tiene una consecuencia, y es que le anulan su elección. Punto. Resulta que para que en esta modalidad de la que estamos hablando, de la de apoyo, tiene que concurrir esos 5 elementos, no puede faltar ninguno de ellos. Usted me pregunta, ¿el señor alcalde de Cimitarra incurrió en doble militancia y eso sería causal para que le anule su elección? Y yo tomo esos 5 elementos y no tengo absolutamente ninguna duda con mi respuesta. Sí incurrió en doble militancia. O sea, no hay duda de que el alcalde, porque es que si nosotros lo analizamos, por ejemplo, decir subjetivo, es decir, abstenerse, no se abstuvo, apoyó a candidatos diferentes. Objetivo, que eran candidatos de otros partidos, está aprobado. Claro, en un lenguaje muy sencillo, para todos los televidentes, el tema es así. La persona en ese momento era candidato. Sí. ¿Incurrió en esa prohibición? Sí. Sí, incurrió. Ese tiempo de esa prohibición que ocurrió desde la inscripción hasta el momento de la celebración de la elección, sí. ¿Ocurrió dentro del municipio de Cimitarra? Sí. ¿Y hubo una manifestación directa a votar por un candidato o candidatos diferentes a los del partido al que se le dio el aval? Sí. Hay videos, hay fotografías, hay testimonios que dan cuenta de ello, inclusive sus propias redes sociales. Entonces, los 5 elementos se configuran, no son excluyentes, no puede faltar ninguno de ellos. Y en esos 5 análisis, en esos 5 temas que analiza el Consejo de Estado, pues al interponerse la demanda, pues evidentemente se da cuenta de que efectivamente sí ocurrió. Ahora, tengamos en cuenta 2 cosas, doctor Negrete, una cosa muy, muy importante. Hay 2 demandas que terminaron siendo acumuladas contra el actual alcalde.
Algunas tenían unos elementos, otra demanda tenía otros elementos, pero se fallan en un solo, se acumularon en un solo proceso. El magistrado que conoce en este momento el proceso tiene que conocer de ambas, pero se produce un solo fallo y tiene que analizar todas las circunstancias. Han habido demoras porque el despacho desafortunadamente está incurriendo en unas serias irregularidades, y eso es bueno que la gente lo sepa, pero eso no quiere decir que no se tenga que producir un fallo. Es más, el magistrado que esté en ese momento a cargo del despacho se está exponiendo en este momento a que en cualquier instante el Consejo Seccional de la Judicatura lo intervenga bajo una vigilancia administrativa, inclusive puede acarrear una sanción disciplinaria en su contra, porque no puede dilatar el proceso como lo está haciendo. Si ustedes lo saben, amables televidentes, en Santander ya todos los procesos o han sido fallados o están en segunda instancia, pero paradójicamente el del municipio de Cimitarra no. Está quieto, está parado. ¿Y es una mora que se justifica o no se justifica? O sea, esa dilatación sí obedece, digámoslo así de alguna manera, a lo que establece la ley. No. La ley claramente dice cuáles son los tiempos que tienen los despachos judiciales para adelantar este tipo de acciones, porque son rápidas, son acciones constitucionales, son acciones públicas y existen unos tiempos. Desde el momento en que usted interpone la demanda, es admitida, es contestada. Luego viene una etapa que es el del saneamiento del proceso y de revisión de cómo estamos para ver si se hace, o bien sea una audiencia, o bien sea que se saque un auto diciendo tenemos todos los elementos, el proceso no está viciado, adelantemos esto. Luego vienen los alegatos y luego viene el fallo. En términos normales, una demanda de estas no puede tardar más de 4 meses y vamos a cumplir un año desde la interposición de la primera demanda. Ni siquiera se ha avanzado con el tema probatorio, porque el despacho se centró hace 2 meses, un poco más de 2 meses, en considerar la posibilidad de pronunciarse sobre un recurso de reposición que presentó la defensa, cuando lo lógico y lo normal es que eso ocurra en menos de una semana, que se pronuncien sobre ello. Entonces sí es bastante sospechoso lo que está ocurriendo con el proceso que se está adelantando. Bueno, doctor, vamos a explicar un poco este tema. Bueno, en las elecciones del 2023 se presentaron varios candidatos. Entre estos tenemos al doctor Luis Hernando Santamaría, que fue quien resultó electo, Mario Fernando Pinzón, que fue el que ocupó el segundo lugar en la votación, Jader Cardeño Bastidas, que ocupó el tercer lugar, Alejandro Cárdenas y Carolina Ramos. Tenemos claro que el alcalde electo incurrió en la doble militancia, ¿cierto? Pero vamos también a ver un poco la posición del alcalde, porque a través de su apoderado pues contesta la demanda y plantea una tacha de falsedad de los videos que se allegaron al proceso. Entonces es importante también que la gente conozca esta otra cara de la moneda. Es decir, por un lado estamos hablando de que se incurre en la doble militancia, pero por el otro lado pues están quien alega de que no hay doble militancia. Y el argumento de manera clara es el siguiente: los videos que se aportaron fueron tachados de falso. ¿Qué significa que se tachen de falso? Es decir, que hubo cambio en la voz, en la imagen, que se editaron, que se le agregó o que se le quitó. Esa es la defensa del señor alcalde. Y el tribunal, en el auto que usted refiere, pues cita a los peritos a interrogatorio. ¿Qué va a suceder con esta tacha de falsedad y qué va a suceder con el interrogatorio a los peritos, doctor? Es una pregunta bastante interesante, doctor Andrés. Desafortunadamente este proceso se enredó en esa instancia, porque al revisar la conducta del entonces candidato ya sabemos que efectivamente sí incurrió en ella. Ahora, cuando se presentan las demandas, se aportaron los links que nos remitían a las páginas oficiales de la campaña del candidato y además de unos testimonios. Pero resulta que, para que todos los cimitarreños lo sepan, pues eliminaron muchas de esas imágenes y esos videos. Pues evidentemente eso va a tener, y si el magistrado lo quiere, una posible compulsa de copias a la fiscalía, porque están tratando de inducir en error al magistrado. Pero resulta que esos videos, esas imágenes fueron guardadas a través de los demandantes en un drive, y efectivamente esas imágenes y esos videos fueron aportados a la demanda. Pero existe un administrador de las redes sociales que se llama Meta, que es el que administra Facebook e Instagram, y esta entidad certifica si esas imágenes sí de verdad existieron o si no existieron.
¿Qué hace la defensa del alcalde? Dice, no, es que tachamos de falsa la prueba. Pero, pues digamos, para los no abogados, aquí tiene que ocurrir algo, y es, ¿por qué fue tachada? ¿Es que acaso se manipuló? ¿Acaso provenían de otras fuentes? ¿No se sabe de dónde vienen? Y entonces el perito de la parte demandante comprueba que efectivamente fueron imágenes y videos tomadas de las redes sociales del entonces candidato, y la defensa dice que no. Pero el Consejo de Estado, frente a este tipo de controversias, hace mucho tiempo se pronunció, y el Consejo de Estado lo que dice, lo que importa es el contenido, más allá de si los videos provienen, de dónde provienen y demás. Para poder determinar la conducta, lo que debe ocurrir es que efectivamente hubieran existido esos videos o los testimonios, porque hay gente que hay dentro de la misma demanda, hay testigos que fueron objeto también de esa modalidad de la doble militancia. Entonces, pretender ahora llevar esto a un tema de controversias periciales es lo que tiene enredado al proceso, pero que haya sido manipulado o que no haya sido manipulado, pues eso ni siquiera le corresponde al Tribunal Administrativo de Santander, tendría que ser la Fiscalía la que lo dice, y aquí no estamos dentro de un proceso penal, estamos dentro de un proceso administrativo, y efectivamente pienso que puede salir muy mal para ellos, para la parte demandada, esto que están pretendiendo hacer, que es dilatar el proceso diciendo que las pruebas fueron manipuladas o algo así, porque pues ya con los peritos se va a demostrar que efectivamente fueron tomadas de las redes sociales del candidato. Vamos a hacer una claridad, porque yo sé que muchos de los que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales y están conectados a esta hora viendo esta transmisión, se preguntarán, y pues muchos no son abogados, ¿qué es la tacha de falsedad? Bueno, vamos a hacer una claridad. Cuando yo digo que una prueba es falsa, tengo que decir dónde está la falsedad. No es simplemente yo decirle al juez, tacho este video de falso porque sí. No, hay que decir cuál es la falsedad. Y de la defensa que se plantea por parte del alcalde, ellos simplemente dicen es que los videos no se recolectaron con el procedimiento de la cadena de custodia y por la norma 27037, que es una norma que regula todo el tema de evidencia digital. Y entonces, doctor, ¿esto alcanza a configurar una falsedad, o el hecho de que no se hayan recolectado esos videos con el procedimiento afectan algo la prueba? Doctor, estamos hablando de una acción pública, estamos hablando de una acción donde cualquier ciudadano puede interponer este tipo de demandas, y exigirle a un ciudadano la cadena de custodia y todos los procedimientos que son propios de los procesos penales, pues obviamente sería un absurdo jurídico. Por eso el Consejo de Estado dice, básicamente, cuando ha resuelto este tipo de situaciones, basta con que el video exista, basta con que el video se compruebe que proviene de la fuente que obviamente podía determinarse, pero aquí no importa de dónde salió el video, quién lo grabó. Lo importante es determinar que hubiera sido tomado dentro de la etapa electoral de la cual ya hablamos, y que dentro de ese video se avisore que la persona está invitando a votar por ese candidato al cual le estaba prohibido hacerlo. Porque más allá de determinar si se violó o no la cadena de custodia, si fue debidamente obtenida o no la prueba, eso no se debate dentro de un proceso administrativo, eso se debate dentro de un contexto penal. O si no, estaríamos hablando de procesos que pueden terminar en 20 años, en 15 años, como con la lentitud y la forma tan paquidérmica como se está manejando nuestra Fiscalía General de la Nación. Pero en este momento la controversia administrativa no puede llevarnos solamente a eso, y ese es el mismo tema que tenemos con la ciudad de Bucaramanga, y el mismo tema con el municipio de Girón y el municipio de Piedecuesta. Los magistrados del Tribunal de Santander, hago esa aclaración, no es el Consejo de Estado, que es el que finalmente resuelve, es el Tribunal Administrativo de Santander el que volvió esto un tema de controversias de peritos. Y esto es absurdo lo que está ocurriendo en el departamento de Santander y en el municipio de Cimitarra, que es el tema que hoy nos trae. Es decir, que si hay una prueba contundente, es decir, un video en donde se ve al candidato pedir el apoyo por ejemplo, un candidato al consejo diferente al de su partido, el debate no se debe centrar en si hay cadena o no cadena de custodia, si se cumple con los requisitos de la norma 27037. Es decir, aquí si está comprobado, el tribunal debe fallar con ese video. O sea, no debe permitirse que se vaya por, como se dice coloquialmente, por las ramas, buscándole peros o la comba al palo, como se le dice popularmente. Volvemos al debate de lo que pasó en el municipio de Girón. En ese momento, con la demanda, el
En las redes sociales, en un video, el exalcalde invita a votar por la lamentablemente fallecida la doctora Ángela Hernández, diciendo, invita a votar por ella, siendo ella del partido Mira, pero él estaba avalado por el Partido Verde. Al Consejo de Estado no le importó la cadena de custodia, al Consejo de Estado no le importó y nunca se centró en el debate de dónde salió el video. Bastaba con que estuviera en las redes sociales del candidato y que hubiera sido publicitado para que ese video fuera el determinante para declarar la nulidad de su elección, porque lo que se comprobó en ese video en ese momento es que el entonces alcalde o candidato invitó a votar por una persona que no pertenecía a su partido político. Es el caso de Cimitarra. Es decir, no podemos volver esto una controversia de cómo se obtuvo la prueba, porque esto no es penal, esto no es dentro del campo penal lo que estamos debatiendo. Doctor, y muchos ciudadanos cimitarreños quieren saber qué va a pasar con el proceso. Actualmente no se ha citado a ninguna audiencia. Vamos a contarle un poco a los ciudadanos qué sigue o cuál es la siguiente etapa, el estado actual y la siguiente etapa de este proceso, y en últimas, ¿en qué va a parar esto? Bueno, ¿Va a haber elecciones o no va a haber elecciones? Nuestra legislación colombiana, la del Código Contencioso Administrativo, prevé unas consecuencias cuando se trata de una causal subjetiva como es la doble militancia. Yo en lo personal he tenido serias controversias con el Consejo de Estado, pues yo he llevado varios procesos muy similares. ¿Por qué razón? Le voy a poner un ejemplo. Si usted es concejal y le declaran la nulidad de su elección, resulta que sigue en el orden de elegibilidad de su partido y sube el que está en el siguiente orden dentro de su partido. Pero en los cargos uninominales la ley no es excluyente. La consecuencia que prevé el código es que se declara la nulidad de su elección, pero debiera ser lo mismo que con las corporaciones, porque si compiten dos candidatos y uno incumple las reglas y el otro sí las cumple, ¿por qué si le declaran la nulidad de la elección del que las incumplió, el que sí las cumple termina pagando las consecuencias y volverse a someter a una nueva elección? Eso es un absurdo. Debiera entonces anularse su elección y hacerse un nuevo escrutinio. La norma, el artículo 288, no es muy claro en ese aspecto, pero el Consejo de Estado así lo ha llevado a partir del fallo de lo de Girón. Pero bueno, Cimitarra, en este momento el juez tenía una posibilidad y era no hacer audiencia inicial, porque el proceso no está viciado, no hay causales de nulidad, porque hay las suficientes pruebas, etcétera, etcétera. Entonces prescindía de esa audiencia y sacaba un auto donde simplemente saneaba el proceso, fijaba el litigio y decretaba la práctica de unas pruebas. Dentro de esas pruebas, la parte demandada, es decir, el alcalde solicitó entonces la práctica testimonial para controvertir el peritaje. Claro, el magistrado en aras de la garantía procesal tenía que decretarlo. Como no lo hizo, por eso precisamente presentan un recurso de reposición, pero se han tardado más de 2 meses en resolver algo que se debió haber resuelto a los 3 días. Después de esto, después de esa audiencia de pruebas, le comunican a las partes ahí mismo en la audiencia que se tienen 10 días para presentar alegatos de conclusión. Vencido el término de los 10 días, se tienen 20 días para fallar. Desafortunadamente, no tengo la certeza si es el 18 o el 19 de diciembre, pues se sale a vacaciones la rama judicial, se interrumpe el término y se retoma en enero. Entonces, pues a este paso, digamos que la sentencia de primera instancia, si ahorita ya se destraba el asunto, pudiéramos tener una sentencia, bien sea el mismo día que salimos a vacaciones o al regresar de ellas. Una vez se produce la sentencia de primera instancia, la parte derrotada tiene el derecho dentro de los 5 días siguientes a presentar recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Y el artículo 292 nos dice cuáles son los trámites. Simplemente se aboca el conocimiento, se admite el recurso de apelación, se conceden 3 días para presentar alegatos de conclusión y 5 días a la Procuraduría para que rinda el concepto, inmediatamente entra fallo. Por eso en el Consejo de Estado los fallos en segunda instancia no tardan más de 1 mes. ¿Es más rápido el Consejo de Estado que el Tribunal de Santander? Sí, porque el Tribunal de Santander tiene que cumplir todas las etapas de audiencias, procedimientos y demás. El Consejo de Estado solamente revisa lo que llegó en apelación. Bueno, queridos amigos, se nos acabó el tiempo en este interesante debate sobre la doble militancia y si incurrió en esta el alcalde electo de Cimitarra. ¿Usted qué opina, querido ciudadano? Nos veremos en otra oportunidad. Corrillos Televisión presentó Yo opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios.
Yobo. Dirige Juvenal Bolívar.